Impotentes por tener que mirar a River en la Copa Libertadores, el periodismo se rasga las vestiduras por fallos supuestamente arbitrales a favor del equipo de Marcelo Gallardo. Porque no puedo entender que un árbitro, para la misma situación de juego, si es la camiseta de Boca, sea roja, y si es la camiseta de River, no fuera amarilla. De esta manera quieren instalar como verdad una mentira absoluta, como que la Conmebol es gallina. O Roldán es hincha de River, o Roldán es antiboca. Cuando la historia realmente siempre marcó que los beneficiados absolutos han sido los de la calle Brands. Claro, ¿dónde lo beneficiaron a Boca? No, en este informe te voy a mostrar, Turquito Sorete, todas las veces que lo beneficiaron a Boca, que lo perjudicaron a River, y no solamente te lo voy a mostrar con palabras, te lo voy a mostrar también con imágenes, con algo que ustedes no están acostumbrados a mostrar. Pruebas. Qué complicada tengo la Capelu hoy, pero quédate acá. Ayer, cuando Enzo Pérez mete el planchazo de expulsión que metió. Che, ¿no era para roja el planchazo de Enzo Pérez? Me lo empiezan a mandar los soldados. Y veo que el reloj del partido decía 1 minuto 20. Veo que el árbitro era Wilmar Roldán. Entonces, yo le quiero hacer una explicación a Wilmar Roldán. Porque Wilmar Roldán es el árbitro colombiano que el año pasado, a los 10 segundos de partido, expulsó en Cruzeiro Boca, partido revancha, al peruano Advíncula. A instancia del VAR. Nosotros el otro día en el post partido contra Barcelona de Guayaquil hablamos de lo horrible que fue el arbitraje del partido de Roldán, pero también hablamos de lo desastrosa que fue la transmisión, que prácticamente no pasó ninguna de las jugadas polémicas. Entre ellas hubo varias faltas, pero sobre todo una jugada curiosa que terminó en gol a favor de River, que fue una pelota que Colidio le roba limpiamente al arquero, y sin embargo ni el árbitro ni tampoco a instancias del VAR se revisó esa jugada, que hubiese significado en una diferencia aún mayor para el conjunto visitante. Vos te vas. Del gol del VAR no decimos nada. Y si le pegó en el... No le pegó en ningún lado. Colidio No. dijo... El arquero sacó. Levantó la mano diciendo perdón. No, el arquero sacó, estaba en la pelota. Bueno, Bueno, perdón, si hacer querés- descargo, hacer pero pará, descargo. si querés después te quejás Sí, del gol. claro, Sin embargo, las jugadas en las que se detienen los periodistas, que obviamente no tienen intención de juzgar con objetividad las acciones de un partido, son aquellas faltas en las cuales se lo podría haber perjudicado o sancionado a River con una tarjeta roja, con una tarjeta amarilla. Bueno, esas cosas ya después pasan a ser discutibles en la típica charla futbolera, pero lo que ya cansa realmente es como estos tipos, desde medios tan masivos, en este caso como el Radio La Red, pero lo hemos escuchado en otras oportunidades, desde medios de comunicación como ESPN o TC Sport, lo que hacen es operar, instalar mentiras, dejarlas como si fueran verdades, y sobre todo querer instalar en la opinión pública que River es el gran beneficiado por la Conmebol en este caso, o por la AFA, o que River es el equipo del poder, o que River es el equipo de la corona, que River es ESPN, que River es Disney, y todas las estupideces que escuchan una y otra vez de tipos nefastos como Pazman en este caso, como el Turco que trabaja con este periodista, como Azaro, como Carroza, como todos los que ustedes ya saben que venimos nombrando desde hace mucho tiempo acá en este canal. No es real que por no es real? una jugada River sea el favorecido de la Conmebol y Boca no. Pero ¿cómo que no? La jugada Bueno, Víncula. pero hace para muchos mí años que era River, roja. Nico, hace muchos años que La- River viene siendo favorecido y Boca siendo perjudicado. No. Pero la realidad es que siento que tengo que hacer este video porque yo ya estoy cansado de que se quiera instalar constantemente de que Boca es víctima de la Conmebol, de la AFA, de los arbitrajes, mientras que River es el gran beneficiado y que a partir de ese beneficio entonces obtiene todos los títulos que ha venido obteniendo, sobre todo en el primer proceso del exitosísimo ciclo de Marcelo Gallardo que duró más de 8 años. Por eso lo que voy a hacer hoy en este informe es no detenerme solamente en la actualidad de River o de Boca, sino que les voy a ir mostrando particularmente cómo con el correr de los años nos han ido perjudicando, sacándonos de distintas Copas Libertadores, mientras que a ellos, a los de la vereda de enfrente, les han dado prácticamente las copas servidas en bandeja.
Roldán, el árbitro apuntado el otro día por el Toti Pazman, es justamente el mismo árbitro que nos dirigió en la semifinal del 2017 contra Lanús en la cancha de ellos, donde River, si bien termina perdiendo un partido insólito, hay que decir que se ve seriamente perjudicado por el árbitro, por las líneas y a instancias del VAR, porque ninguno terminó de ver un golpe terrible contra el jugador Rojas en la misma jugada que después derivaría en el tercer gol de Lanús para empezar a dar la vuelta y para quedar a tiro de un gol que lo llevara a la clasificación a la final de esa copa, como finalmente terminó ocurriendo. Y así fue como después River fue a la Copa Libertadores del 2018, donde ustedes seguramente recordarán que lo que se instaló desde los medios de comunicación es que River fue el gran beneficiado de ese certamen por dos jugadas particulares. Una fue el famoso penal contra Independiente de Pinola, por el cual muchos todavía siguen llorando. Teléfono Chavo Fuchs. Y la otra es el penal contra Gremio, una jugada que ni Nacho Escoco había visto, había pedido córner, en definitiva, a instancias del VAR, se termina descubriendo que la pelota había dado en la mano del defensor de Gremio y ese penal, ejecutado muy bien por el Piti Martínez, cuando no errábamos todos los penales que teníamos a favor, termina permitiendo entonces que River agónicamente diera vuelta a la serie y así nos depositaran en lo que fue la famosísima final de ese año contra ellos. Ya recordarán todo el drama de esa final que parecía que no se iba a terminar jugando nunca más. Lo cierto es que una vez ya el partido jugándose en Madrid, con River perdiendo por un tanto contra cero, hubo una jugada recontra polémica de la cual prácticamente ni se habló durante el partido y tampoco después, que hubiese significado un penal a favor para River. Y obviamente estoy hablando del famoso penal de Andrada a Prato. Claro, todo quedó disimulado, tapado, porque River terminó ganando ese partido por 3-1, pero lo cierto es que esa fue una falta gravísima que de haber terminado el partido en 1-0 hubiese sido un robo enorme. Robos enormes como los que veíamos en otras épocas en la Copa Libertadores, cuando la hegemonía la tenían claramente ellos. Pero antes de ir tan atrás en el tiempo, hay que recordar también que después de haber logrado esa Copa Libertadores del 2018, en el 2019, River también fue severamente perjudicado en el partido de vuelta de la semifinal, también contra ellos, donde nos cobraron 83 faltas y la mitad de ellas inexistentes, y contrarrestar la gran superioridad que había por parte de un equipo respecto al otro. Lo cierto es que tampoco nada se dijo de eso, porque finalmente River terminaría accediendo a la final, pudiendo sortear no solamente al rival que teníamos enfrente, sino nuevamente al árbitro y a los del VAR. En el 2020, River tenía prácticamente que hacer una hazaña para poder eliminar al Palmeiras en las semifinales, después de haber perdido 3-0 en cancha Independiente. Sin embargo, esa hazaña quedó a tiro con un gran partido de River allá en Brasil. Sin embargo, no solamente nos anularon un gol convertido por Montiel, sino que después, más tarde, cuando River estaba ganando 2-0, ni el árbitro ni el VAR vieron un penal tremendo a Paulo Díaz. Seguían pasando las ediciones del certamen continental y después River quedaría eliminado contra Vélez con otra jugada polémica que fue un gol de Suárez que el VAR termina llamando al árbitro chileno para que vea una mano. El árbitro no la podía ver, tuvieron que repetirle la jugada 43 veces ese día en el Estadio Monumental y finalmente a instancias del línea que lo termina convenciendo al árbitro, él mismo termina anulando el gol que hubiese significado la igualdad en la serie. Y después había que ver si River con el envión, la localía, lo terminaba dando vuelta o si a lo mejor íbamos a penales y se terminaba dando el milagro de que River ganara una serie de los 12 pasos. Lo cierto es que el VAR, sin tener las pruebas 100% de que esa jugada había dado en la mano del delantero de River, terminó anulándolo, faltando así al reglamento, porque el reglamento claramente indica que para que el VAR puede intervenir en estas jugadas, tiene que estar 100% seguro de lo que ve en cancha. Bueno, esto nunca ocurrió. Y si vamos a estar hablando de estar 100% seguro, después en el 2023, algo similar ocurrió en momentos en que River estaba definiendo su pase a cuartos de final contra Inter de Porto Alegre y sin embargo llegaría entonces este polémico penal en los pies de Solari que dejó la duda de si había existido doble toque. Bueno, ustedes recordarán también que ese punto penal estaba muy dañado,
todo embarrado. De hecho, los jugadores de River habían pedido que se cambiara de arco. El árbitro negó este pedido. El VAR llamó al juez una vez que tenía la duda de si había existido doble toque o no. Y al igual que como ocurrió contra Vélez en el 2022, después de varios minutos terminaron decidiendo que efectivamente había existido el doble toque. Lo más curioso de esto es que no había una sola cámara que pudiera comprobar fehacientemente que eso había existido. De hecho, la cámara más cercana prácticamente termina mostrando que lo que pega en la pelota es barro que estaba en el suelo y no el pie del jugador, pero bueno, era imposible de verificar. Lo cierto es que nuevamente se faltó el reglamento que claramente dice que para cobrar algo o anular una jugada tiene que existir un 100% de claridad en la misma y nuevamente River quedó eliminado del certamen continental sin estar totalmente convencido de que había incurrido en este caso en una falta. Pero lo más insólito es que el Mundo Boca sea justamente quien se queja de los favores de la Conmebol a River, cuando ellos le deben los años más gloriosos de su historia a los dirigentes corruptos que gobernaban la Conmebol, cuando en la cancha los jugadores de ellos hacían lo que querían, porque la 10 la tenía puesta Mauricio Macri para jugar y para hacer figura en el escritorio. En algún momento se habló de celular de Dios, y aunque por aquellos años la tecnología no colaboraba demasiado, los contactos eran evidentes y de algún modo resultaron determinantes. Boca pasaba de ronda y así llegaba a la semi ante el América de México. En el partido de ida, Barijo iba a anotar con la mano el segundo tanto de su equipo para la goleada de la formación local por 4-1. El árbitro chileno Mario Sánchez no dudaba en convalidar el tanto del delantero para empezar a hablar de a poquito de una ayuda arbitral a favor del equipo de Mauricio Macri y compañía. El 14 de junio de aquel año, Boca recibía a Palmeiras en la final de ida en la Bombonera. Aquella noche, el uruguayo Gustavo Méndez convalidaría un gol de Arruabarrena en offside que en las cámaras de televisión se vería claramente adelantado. A ver el Televín, a ver si tenía razón usted o no. Aquí va. Tenía razón, estaba adelantado Arruabarrena medio metro. En el mismo encuentro iba a haber una jugada dudosa para Palmeiras después de un centro desde la izquierda y un claro agarrón adentro del área que el árbitro iba a dejar seguir. En tierras brasileñas, el paraguayo Epifanio González omitiría un claro penal de Samuel Asprilla y otro producto de una mano de Palermo. Ahora, ¿qué penal? Es tan penal como aquel gol que hizo Boca. Como si eso fuera poco, Córdoba golpeaba a un rival y tampoco era sancionado. Y acá en este compacto solamente vieron algunos de los fallos, porque si tengo que repasar todos, este video duraría probablemente una hora. De hecho, hay un informe muy bueno de Pablo Carroza cuando hacía informes serios. Les voy a dejar el enlace en la descripción entonces para que ustedes puedan ver ese informe que me pareció de los más completos que he visto, por lo menos en YouTube y sin ninguna duda en la televisión. Pero una serie de Copa Libertadores donde robaron descaradamente fue justamente contra River en un resultado global que hasta le terminó costando el cargo al Tolo Gallego. Corría el año 2000, el equipo de Bianchi viajaba al estadio de River para afrontar el partido de ida de los cuartos de final de la Libertadores. Aquella noche, el árbitro Claudio Martín omitiría una patada a Aymar, un planchazo criminal de Matellán y, como si eso fuera poco, un claro penal de Bermúdez a Saviola. Tenía ganas de... ¿Qué le pasa a usted? ¿Le pareció penal, Limbrón? A primera mano, le digo que para mí me pareció penal. Matellán. Nos van a lesionar a todos, dice Gallego. Solo Colorado, creo, Matellán, ¿no? En ese contexto, el equipo de Gallego iba a ganar 2-1 y el gol de Boca sería convertido por Riquelme de tiro libre luego de una falta inexistente de Lombardi. Tiempo después, el árbitro Martín blanquearía que Boca solía recibirlo con chocolates y una caja de champán. En el choque de vuelta, disputado en la Bombonera, Ángel Sánchez no iba a cobrar un penal de Ibarra a Juan Pablo Ángel y luego le sancionaría uno a Bataglia que volaba 2 metros por el aire como si le hubieran arrancado la pierna. ¿Vos te hicieron un penal? Sí, penalazo.
Menos mal que no había bar. Mamita querida, es increíble, es insólito. Lo peor es que hasta hubo periodistas partidarios de River que se animaron a extender un manto de sospecha contra los jugadores de River que jugaron esa serie diciendo que habían ido para atrás, cuando es insólito lo descarado de los robos, tanto en el Monumental como en la media cancha de ellos. Y esto era moneda corriente por aquel entonces. Muchos de ustedes a lo mejor no les tocó vivir esa época, pero era constantemente, tanto en el torneo local como en el plano internacional, todos los fallos insólitos iban siempre favorables para el mismo lado. Y lo peor es que ni siquiera se preocupaban por disimularlo. ¿Vos estás seguro que un árbitro, cuando nosotros relatamos una final en Boca, no estuvo comprado? No, era el famoso González. Pero no del no. Ahora, yo te voy a contar lo que pasó en ese partido. En ese partido Boca empata 2-2 acá la final contra Palmeiras, 2 goles el Vasco Ruabarrena, había que ir a jugar al Morumbí la final. Y se entró a correr la bola que el árbitro estaba comprado por el Palmeiras. Que Epifanio González había recibido, estaba liquidado el partido, que ya estaba comprado, arreglado el arbitraje. Nosotros con Leto teníamos el show del fútbol, lo sacamos al aire, 3 preguntas a Epifanio, show del fútbol, era el show de Boca, estábamos con Boca. Le digo, mire Epifanio acá, bomba. ¿No? ¿Es imposible eso? ¿De dónde ha salido? ¿Te acordás cómo dirigió el partido? Sí, el penal de Samuel. O sea, lo condicionaste. No. Cuando escucho a periodistas como Totti Pazman sinceramente haciendo sus editoriales desde medios tan influyentes y tan masivos como La Red, la verdad es que no puedo dejar de indignarme porque es muy notorio cómo operan, cómo tratan de instalar mentiras, cómo intentan condicionar al arbitraje, sea argentino o internacional. Pero sobre todas las cosas lo que terminan haciendo es influyendo en la opinión pública para que terminen creyendo estas falsedades y por eso después se instalan frases como la de Rivar o Conmebol gallina o que la AFA los perjudica a ellos cuando las pruebas son irrefutables y hacen que sus mentiras se caigan por su propio peso. Lo que pasa es que para que esto ocurra hay que exponerlos y obviamente, o lo más lamentable, es que no hay campañas tan fuertes como las que ejercen ellos para contraponer entonces sus operaciones. ¿Y ustedes realmente creen que las operetas no existen? ¿Alguno todavía cree que este periodismo de los medios tradicionales es realmente independiente, ecuánime, objetivo? ¿Por qué nunca hay alguien que realmente los cuestione? ¿Por qué nunca hay alguien que refute sus dichos con pruebas como las que acabo de mostrarles yo hoy? Porque ustedes, del otro lado, pueden ser de River, de Boca, de Independiente o de Racing, pero difícilmente pueden discutir jugadas tan claras como las que les he mostrado en este informe. Y sobre todo porque sabemos también cuál fue el desenlace de todo esto. Si ustedes me dicen que River ganó 7 Copas Libertadores en los 8 años de Gallardo, bueno, bárbaro, lo podemos llegar a discutir. Pero River ganó tan solo 2 y yo creo que no hay ninguna duda de que justamente River durante esa época, sobre todo, era por lejos el mejor equipo de la Argentina y hasta muchos lo reconocían como el mejor equipo del continente. Mismo en la final del 2019, que terminamos perdiendo contra Flamengo, la superioridad del equipo millonario fue reconocida por todo el mundo, incluso hasta por los propios campeones de esa Copa en Lima. Ahora, ¿por qué los que comparten micrófono con estos nefastos se callan la boca? ¿Lo hacen porque ignoran estas cosas que yo les vengo marcando o porque les conviene callar? ¿Para vos qué era? ¿Con qué liviandad lo decís, en una de esas, No, Totti. estás boludo. No me, No, bueno, no. no sé. Totti, Porque ¿sabés? siempre sabe todo. ¿Sabés lo que Siempre pasó sabe para mí? todo. Esperaría Sabe que de River música, pierda. sabe de política, No lo sabe sé. de reglamento, Me sabe informé de nada más. táctica, de la jugada siempre. No sé. Bueno, voy a esperar que River pierda para echar la culpa Parece a los cuando le pregunté a árbitros. Yani a la Torre por qué me puteaba en el largo. ¡Ay, no me acuerdo! Digo, ¡ay, no sé! Es una pena, sinceramente, que River no tenga representantes en los medios tradicionales de comunicación que realmente pueda exponerlos a ellos, dejarlos en ridículos, dejarlos en offside ante sus mentiras, pero al mismo tiempo que reivindique, sinceramente, no solo la historia, sino también la honorabilidad de una camiseta como la de River, de la cual uno no niega que pueda recibir beneficios arbitrales. Pero cuando hablamos de fallos favorables a River, generalmente estamos hablando de penales como el que nos cobraron el otro día a favor contra Vélez, en un partido que era 3-1 en el último minuto del partido y que solamente sirvió para decorar más un resultado que ya estaba puesto.
Y cosas similares han pasado en la Copa Libertadores. Cuando surgieron frases como las de Alfaro, por ejemplo, diciendo ellos practican para tirarse en el área, eso lo dijo después de que a River le habían cobrado un penal en el partido de ida de la semifinal del 2019, en una jugada que fue claramente penal. Y muchas de esas jugadas que terminaron dándole el apodo a River de Rivar, fueron jugadas que efectivamente fueron penales. Porque yo te puedo llegar a entender si nos cobraron penales que no fueron, pero la discusión se termina dando porque las quejas del posteriodismo era que a River le daban muchos penales, pero nunca se preguntaron si los penales estaban bien convalidados o no. Se quejaron, por ejemplo, con ese penal que ya nombré antes, contra Gremio, pero nunca se detuvieron en el detalle de que efectivamente esa mano había existido, no había sido casual, había sido adrede y había sido adentro del área. O sea, no había absolutamente nada para discutir, pero ellos se agarraron del hecho de que era microscópica porque nadie la había visto a simple vista. Bueno, justamente para eso está el VAR, para encontrar elefantes. Lo que pasa es que lamentablemente el VAR muchas veces lo que hace es buscar hormiguitas y generalmente esas hormiguitas fueron las que nos terminaron perjudicando a nosotros. Pero por eso, como no podemos depender de los medios tradicionales para que sean objetivos, como no podemos depender de los representantes de River en estos medios tradicionales, entonces la pelea la va a seguir dando uno desde el espacio que pueda, con la humildad que uno tenga y el alcance limitado que uno también pueda tener, pero de ninguna manera nos vamos a quedar callados, de ninguna manera vamos a parar de exponernos, a seguir hablándoles a ustedes, al público que está del otro lado, para que no se olviden de estas cosas, porque lamentablemente estamos en un periodo donde todo pasa, donde rápidamente dejamos una información para pasar a ver la próxima que sigue. Pero estas cosas nosotros no la podemos olvidar. Y probablemente muchos piensen, es un hincha de River llorando, pero esto es lo que realmente le pasa muchas veces a todos los otros equipos, sobre todo cuando les toca ser perjudicados ante el equipo este de la Ribera, que ustedes ya saben que históricamente es favorecido en todos los planos que les toque jugar, sea con la AFA, sea con la Conmebol, o hasta sea por la FIFA cuando les tocó ir a jugar la Intercontinental allá contra el Real Madrid. La guardia tiene que estar más alta que nunca, gente, porque con ellos afuera de la Copa van a hacer lo imposible para condicionar el andar de River en la Libertadores y van a hacer todo lo que esté a su alcance para instalar como verdades mentiras absolutas. Así que bueno, vos periodista, a llorar a la iglesia y a mirar la Copa por Fox. Y pierde que le la Conmebol también, ¿eh? Pero obvio. Porque Pero vos ponele... salvo que gane Boca. Cuando gana Boca, la Conmebol es real. Cuando gana River es un arreglo. Claro.